Muy bien, continuamos entonces. Este video, para que esté informado, va a cubrir tres capítulos del número 13 de su libro de texto, 14 y 15. Hay una explicación general para poder avanzar y si hay preguntas puede inclusive hacerlas a su maestro. Muy bien, Mateo 24:14 dice que este evangelio será predicado en todas las naciones, ¿no? Así que esa es la palabra que nosotros, con la que empezamos a abrir un tema que tiene que ver con 4000 años de historia de la misión. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo y 2000 años después de Cristo. Esto se ha organizado en 10 etapas que fueron organizadas así: patriarcas, cautividad, jueces y reyes son la formación del pueblo de Israel, y el mecanismo o el agente que Dios usó para este desarrollo es el mismo Abraham, ¿no? Entonces después de esta etapa tenemos el exilio, y este sería como el agente que Dios usó para la misión, porque en ese exilio, como lo vimos en el video anterior, hubo muchas cosas interesantes que Dios mismo usó a las personas que estaban bajo la cautividad para evangelizar, para llevar el mensaje del Señor a esas personas a quienes los estaban sometiendo. Y luego viene la etapa del post-exilio, que en todo caso este post-exilio tiene una característica general, que es la dispersión. La gente se dispersa por todo el mundo, los israelitas, y viene la etapa de Roma, la etapa de esta formación básicamente de la iglesia romana, y viene también como otra etapa los bárbaros y vikingos. Este sería una época en que la gente, bueno, en Roma más bien, antes de pasar de Roma, el agente que Dios usa para la misión es la iglesia, ¿no? Se establece la iglesia universal, y de allí vienen entonces los bárbaros y los vikingos, que el agente que Dios usa para la misión es los celtas y los monjes como tal. Y luego viene la etapa de los sarracenos, y el agente que Dios usa para desarrollar la misión son las invasiones y los frailes. Y la última etapa, la 10ª, es los confines de la tierra, y el agente que Dios usa para eso son las misiones modernas. Así que estamos hablando de 10 etapas que se componen aproximadamente de 400 años cada una. Las 5 primeras ya las vimos. Recuerden, las 5 primeras tienen que ver con los patriarcas, cautividad, jueces, reyes, y bueno, vino la etapa del exilio, lo que fue un pueblo, 10 tribus llevados al imperio de Asiria, y tenemos también a Judá llevado a Babilonia. Ahí quedamos en esto. Entonces vamos a continuar, y estuvimos mirando un poco sobre el post-exilio. Así que tenemos cinco etapas que debemos ver, y empezamos desde Romanos. Los Romanos es la etapa número 6. Como vimos que ocurrió al pueblo de Israel, es algo muy interesante que empieza a ocurrir también al pueblo romano. Mira, el pueblo romano somete a Israel, y está, como lo vimos en la etapa de entrar al Nuevo Testamento, en la historia de Cristo mismo, cuando está sobre la tierra, sobre el pueblo de Israel, caminando en Jerusalén y en sus pueblos. El pueblo de Israel está sometido al imperio romano, ¿no? Y ellos están esperando a un líder político que los libere también de este yugo romano. Así que recuerde que por eso fue una de las razones que el pueblo de Israel se desilusiona del Mesías que aparentemente tenían enfrente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con Roma? Así como le ocurrió al pueblo de Israel, que por no cumplir con su responsabilidad, Dios usó otras personas, otros pueblos, otras naciones que los invadieran, que los sometieran,
y a medida de que ellos estaban bajo el yugo de otras naciones, fueron evangelizándose en esas naciones imperiales o conquistadoras. ¿A través de quiénes? De los esclavos o a través de las personas que tenían bajo su yugo. Esto ocurre con Roma. Entonces los romanos empiezan a ser convertidos con todo ese avivamiento maravilloso que hubo en la iglesia primitiva, y los romanos fueron tocados, y el imperio romano, si bien pueden mirar la historia, empieza el pueblo, aun siendo perseguido la iglesia, empieza el pueblo a creer en el Señor por todo lo que ocurría, aunque se reunían en lugares como cuevas o en lugares apartados y había persecución. La iglesia creció en número y muchos de los romanos creyeron. Y recuerde que cuando el imperio romano se divide en 4 partes, el hombre llamado Constantino, él es un hombre sagaz y se da cuenta que el pueblo es movido por la religión, y entonces establece la religión cristiana como la religión del imperio, y desde ahí se llama entonces la Iglesia Universal. Entonces recuerde que estos hechos históricos hacen que nosotros podamos ver cómo Dios actuó. Los israelitas debían haber planeado para ir a las naciones, ¿no?, en una forma organizada, pero no fue así. Entonces Dios los impulsa a través de las conquistas, y estando ellos bajo el yugo de los romanos evangelizan, la gente conoce a Dios y el pueblo romano va a ser cristianizado. Entonces luego los romanos entonces toman el tiempo de su imperio y toman el cristianismo como su religión imperial, pero no fue suficiente lo que hicieron. Los esfuerzos, sí hicieron muchos esfuerzos. De hecho la iglesia romana ha hecho muchos esfuerzos de evangelización en el mundo, pero en sus conquistas y todo eso, pero no fue eficaz, no fue eficiente, y parece ser que Dios utiliza solo los 400 años hasta donde Constantino se torna como el gobernante, se hace cristiano, y parece ser que fue algo que él se inventa, la visión y todo eso, para convencer a todos los que estaban a su alrededor de que él era el elegido por Dios para gobernar el imperio. Hasta ahí se cierra esta etapa. Creo que son los primeros 400 años de nuestra era, ¿no? Así que entonces los romanos no se organizan para llevar el mensaje de Dios de una manera clara y concisa, de acuerdo a la responsabilidad que Dios había enviado, y vienen los bárbaros, y son aquellos que también vienen y surgen como pueblo, y los romanos caen como imperio. Y entonces lo coincidente aquí es que los bárbaros también vienen a ser evangelizados por sus esclavos, y de esta forma entonces van siendo sometidos por el mismo mensaje evangelizador. Entonces esto ocurre también, viene después de los bárbaros, viene la época de los vikingos, que es la 8ª época. Ya la 7ª es la de los bárbaros, la 8ª época es la de los vikingos. Y como todas las demás naciones que creyeron ser conquistadoras y conquistar imperios y hacerse en imperios propios, pues parece ser que a los vikingos les pasa lo mismo, ¿no? Ellos piensan ser conquistadores, pero terminan siendo conquistados por el evangelio, por sus propios esclavos que ellos tomaron en las conquistas. Ellos son los que les llevan un mensaje del evangelio en alguna forma, ¿no? En la época, la 9ª época, es la época de los sarracenos. Europa se une por primera vez mediante la fe cristiana, por medio de los frailes. Todo un movimiento de frailes se desarrolla en Europa y alcanza a los sarracenos en una falsa misión. ¿Qué es esto? Que esta misión aparentemente de evangelizadora tenía detrás de ese intento tenía un propósito militar, un propósito de conquista, y ellos apuntan esta misión hacia el oriente. Esto es durante el tiempo que se da el gran fracaso que dice
de las cruzadas, ¿no? Es tan histórico, pero tan vívido todavía en la mente de los del Medio Oriente. Así que entonces, la última época en el caso de ya esto incluye a nosotros, nuestra época también, es la época número 10, los confines de la tierra. Entonces, como ya dije, repitiendo un poco, Europa alcanzó aún hasta los confines de la tierra, se unió a través de la fe por medio de los frailes y todas estas cruzadas y estas cosas. En este periodo la evangelización estuvo al orden del día, solo que se hizo mezclado con intereses y motivaciones muy diferentes, ¿no? Pero los intereses comerciales, militares, los que fueran, también hubo algo de interés espiritual, pero disfrazado. Fueron tantas las cosas que se hicieron que llegaron a considerarse como una plaga y una bendición a la vez. Así que es muy interesante, y tenemos las 10 épocas. Ahora vamos a mirar 3 etapas de la expansión mundial. Es de esta última, la número 10, la época número 10 de lo que es el alcance o los confines de la tierra. Así que entonces tenemos 3 etapas dentro de esta época, 3 etapas. La primera es la etapa del alcance de los pueblos costeros, específicamente en China. Esta etapa está marcada por un hombre llamado Guillermo Carey, es muy joven. Antes de sus 30 años, él se mete en problemas por confrontar a los ministros de su época, retándolos a que dieran razones del por qué la Gran Comisión no les aplicaba a ellos en ese momento. Y estos respondieron que cuando Dios quiera ganarse a los paganos, lo hará sin la ayuda suya o de Guillermo Carey en ese momento o de ellos en ese momento como autoridades. Entonces Guillermo Carey escribe un pequeño libro y con ese libro impacta a sus amigos, los más cercanos, los convence de la necesidad de ir a ganar a los paganos y con ellos crea una agencia débil, una agencia con una estructura débil, pero con esta le dan un apoyo mínimo para ir a la India. Sin embargo, su ejemplo impactó a los de habla inglesa y su libro se convierte como en la carta magna del movimiento misionero protestante, y este movimiento fue tan grande que llevó miles de personas al campo, bueno, no solo al campo, sino al sostenimiento y en la empresa misionera, como enfocados muchos de esos misioneros, o la mayoría de ellos, a los pueblos costeros. Así que la segunda etapa está marcada por un hombre llamado Hudson Taylor. Esta etapa tiene que ver, o se toma como una segunda etapa, es por la decisión que toma este hombre. Él piensa que la gente del interior de los continentes tenían que conocer al Señor y el mensaje del Evangelio. Entonces, este hombre también tiene algo muy parecido, muy como si se repitiera la historia de la vida de Guillermo Carey. Antes de los 30 años, Hudson Taylor también tiene ese llamado, ese compromiso serio hacia la misión. Con pocos conocimientos y sin ninguna educación formal en medicina, e inclusive es catalogado como débil para ir al campo, y sin ninguna preparación misionera, sugiere que la gente del interior debe también escuchar entonces el mensaje, debe ser alcanzada. Y él es una agente que da continuidad al trabajo iniciado por Guillermo Carey. Así que emprende entonces la misión hacia el interior de la China. Esto provocó el más grande servicio cooperativo que por lo menos hasta el año 2000, que es lo que tenemos este dato, estamos estudiando esto hasta el 2000, que haya existido hasta la actualidad. Esta organización apoyó más de 6.000 misioneros y su trabajo produjo un despertar en fundaciones de agencias. Más o menos se consideran que se fundaron unas 40 agencias aproximadamente, todas ellas dirigidas hacia el interior de la China. La tercera etapa está enmarcada por
el querer alcanzar los pueblos no alcanzados. Así que en 1934, esta época está en el marco del movimiento estudiantil voluntario, y ahí hay dos hombres que son sobresalientes. Uno se llama Cameron Townsend y el otro Donald McCown. Y Cameron fue a Guatemala, notó que la mayoría de la población no hablaba español y se confrontó cuando un nativo le dice: si su Dios es tan inteligente, ¿por qué no habla nuestro idioma? Esto lo motiva a ir a los pueblos que todavía no han sido alcanzados, y como una persona, como repitiendo la historia de Carey y de Taylor, él empieza también su propia misión, la misión de traductores de la Biblia.